Doctor Fausto Pretelín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ustedes, Buenos días, Alejandro. ¿cómo están? Bienvenido, un ¿Qué experto opinas? en esto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas de todo lo que ha estado ocurriendo, del asilo en México, en fin? Mira, yo creo que desde que sube al avión y todo esto ha sido tratado como una especie de, pues de telenovela, ¿no? De un show de cómo viene, como si estuviera de alguna manera siendo perseguido, su vida corriera peligro. Sí es efectivamente una situación ¿no? de inestabilidad en Bolivia, pero también hay que ver el recorrido que ha tenido, como tú lo mencionas, en los últimos años, a partir del 2016, cuando se da precisamente el referéndum revocatorio, y ahí es donde él pues traiciona la decisión de la sociedad y traiciona su propia constitución. Se traiciona a sí mismo. A sí mismo, porque él cambia la constitución. Hace trampa también, hay que decirlo, porque el primer periodo de gobierno no lo contabiliza como tal, porque se llamaba el país de una manera distinta a la que se llama ahora, ¿no? Entonces, ya cuando cambia la constitución, pues está de alguna forma violentándola él mismo con ese tipo de decisiones. Y como mencionas, yo creo que es loable el ejercicio, sus decisiones que tomó de carácter económico. Fue una economía importante, redujo el desempleo 3-4%, creo que son cifras importantes. La deuda sí creció, pero en realidad no lo fue tanto. Un personaje quizás responsable en ese tema, pero en política ahí sí es muy cuestionable porque dividió al país. Sí. O sea, su discurso siempre ha sido divisorio, ha sido victimista. Qué bueno que un indígena tomó el poder en Bolivia, perdón, era lo lógico, lo normal, pero continuar con ese discurso lo convierte en lo que antes se llamaba el buen salvaje, es decir, que todos los indígenas son gente honesta. Bueno, pues no necesariamente, No, así no como todos los blancos, todos los mestizos, todos los criollos, pues no, hay de todo, ¿no? Sí. Pero él de alguna manera pues dividió a la población. Polarizó es una receta. al país entre buenos y malos. Polarizó. Como lo estamos viendo acá. Pues tristemente, ¿no? Tristemente. Mira, sí. Fausto, a ver, Evo Morales llegó en 2006, sí. Sorprendió al mundo, primer presidente indígena, llegó por un periodo de 5 años, hasta 2011. Correcto. En 2009 instauran una nueva constitución, fue su constitución, sí, que prohibía más de 2 periodos. Sí. Se reelige y en 2016 pierde la brújula. Se somete a un referéndum para ver si la gente, los bolivianos, lo querían postulado nuevamente para la presidencia de Bolivia y el referéndum le dijo que no. Así es. Y lo ignoró. La ambición de poder, ¿no? Sí, sí, y hay que ver que en el contexto de América Latina estaba el chavismo en auge. Es decir, yo creo que él tiene muchos incentivos para quedarse en el poder porque Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, y también con Nicaragua, y también en Uruguay con Pepe Mujica, en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, generan de alguna manera, y con Lula sí, y después Dilma Rousseff, ¿no? Se empoderó, digamos. Hay un equipo en América Latina que tiene un discurso muy similar, antiestadounidense, anti-OEA, y con un discurso populista, ¿no? Es decir, que en algunos países, en el caso de Bolivia, pues sí asimiló muy bien el tema económico, lo asimiló bien, pero en otros países no tanto. Sin embargo, yo creo que eso fue lo que lo envalentonó. ¿Cómo queda México después de haber ofrecido y sacado de manera express a Evo Morales del país? ¿Cómo queda México? Mira, yo creo que confirma lo que ha venido tomando decisiones el gobierno de México desde que llegó al poder. Su política exterior es mucho más chavista ahora, si se puede llamar de esa manera, que lo que era antes, ¿no? Es decir, le dio un giro. Ya lo habíamos visto con la creación del mecanismo de Montevideo, lo habíamos visto con un paso atrás en el Grupo de Lima, es decir, las reacciones en contra de Venezuela conjuntas en todo el mundo, con más de 50 países, México no entró a ese debate. Es decir, México le dio un activo importante a Venezuela como fue el tiempo. Dijo que era para negociar, sin embargo, sabemos muy bien que para Nicolás Maduro el tiempo es oro y es también un traidor a la democracia, Nicolás Maduro. Entonces, México con esta decisión está orientando claramente su postura, su política exterior hacia este grupo, lo que era chavista, ahora le llaman Grupo de Puebla. Un Grupo de Puebla que de alguna manera está conformado por gente, ellos se llaman progresistas, pero en realidad es una izquierda del siglo pasado, compuesta por personajes también con cuestionable credibilidad y ética sobre todo. Hablo, por ejemplo, del chileno Ominami, que de alguna manera es vinculado a un caso de corrupción, no tan grande como Odebrecht, pero sí en Chile un caso de corrupción, ¿no? Entonces, aquí en México, Jedko Polemski, el propio el secretario Marcelo Ebrard, están metidos en ese grupo, el llamado Grupo de Puebla. Esto es, la primera victoria del Grupo de Puebla fue
precisamente el dar a Evo Morales, pues abrirle las puertas a México, Sí. ¿no? Fausto, El asilo muy- político. ¿Tú Muy crees divi- que se puede considerar a Evo Morales un demócrata en el concierto internacional? Por supuesto que no. Por supuesto que no es un demócrata. No se le puede recibir como un demócrata. No se le puede recibir como un personaje al que hay que seguirle o asimilarlo o copiarle su recorrido político. Repito, es un personaje que en términos políticos deja mucho que desear por la división del pueblo y sobre todo por la violación de la propia Constitución que él firmó. De acuerdo. Y Gracias, vemos Fausto. también en redes que está muy dividida la gente en la opinión, ¿no? Sí. Unos bienvenido y otro no eres bienvenido. Sí, es la polarización. Viene a acentuar más esta polarización que ya de por sí, como bien mencionas, Sí. Alejandro, existe en este país. Sí. ¿No? Sí. Gracias, Fausto. Al contrario, gracias. Y Buenos días. para despedirnos, vamos.